escuchar, a vivir la liturgia. En primer lugar, darle la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche, pidiendo a Dios que derrame su bendición en ustedes, en su familia. Y nada, lo que no estén, que nos alcancen, como dice por ahí, o sino que lo escuchen después. Pero vamos a iniciar nuestro retiro pidiendo a Dios que derrame su espíritu en nosotros, en nuestra familia y también en la persona que nos va a impartir este momento, ese tema maravilloso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedir a Dios que nos dé la gracia, nos ayude a mantener, pidiendo a Él que derrame el Espíritu Santo para que nos haga vivir esta noche un momento importante, que abra nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, que nos ayudes a comprender cada momento de su palabra, que esa palabra haga vida en cada uno de nosotros y nos dé la facilidad de poder cumplir con su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Darle la bienvenida por primera vez a este encuentro a nuestro querido Jorge Mateo, diácono de Baní, que por ahí se encuentra. ¿Me escucha, Jorge? Por supuesto que sí. Buenas noches, muchas bendiciones para todos y todas. Gracias, querido hermano. Así es. Jorge, compañero de seminario, y pasamos esos años en el seminario formándonos. Jorge es de un pueblo muy hermoso de Baní, que se llama San José de Ocoa, ahí donde hace frío, igual que Guayabal. Ahora mismo estoy en Guayabal, por eso es que está oscuro todo, pero estoy por acá disfrutando un poquito el frío. Él es diácono transitorio, ya próximamente, cuando Dios quiera y decida el obispo y él, será sacerdote. Estamos muy contentos de eso, de nuestra promoción. Aquí ya solo esperando que el Espíritu y Monseñor se pongan de acuerdo, porque ya yo estoy esperando. Que envíe la fecha, que no se ponga, que deje de tacaño. No, pero eso es pronto ya. Dios mediante. Pues Jorge, este grupo es tuyo, se llama Católico Dinámico. Aquí se te acoge con mucho cariño, con mucho aprecio. Y nada, estamos abiertos, con los oídos abiertos a las palabras que el Señor pone en tu boca para que la transmita a cada uno de nosotros. Y ahora, adelante. No, pues muchísimas gracias de todo corazón, de verdad, un grato placer poder compartir esta experiencia con ustedes. Ya hacía algún tiempecito que el padre Amaury me había invitado a compartir un tema específicamente en este grupo de formación, que siempre es un espacio que enriquece nuestra iglesia. Es un espacio que a mí particularmente me gusta mucho, y ver que los frutos del trabajo que se va realizando cada día va calando y se va viendo en la medida en que cada uno de los fieles laicos de nuestra iglesia van asumiendo ese compromiso y ese camino de fe. Yo por acá he preparado para esta noche, y fíjense que estábamos casi como en la misma dinámica de tratar una temática con un tono, o más bien un carácter, por así decirlo, espiritual, y sobre la misma liturgia. Hace un tiempecito acá en la catedral iniciamos un curso taller de liturgia, y le compartía la información a mi querido hermano Amauris y a otros compañeros sacerdotes también, y se interesaron por el tema. Y fíjense que por lo menos aquí en la catedral yo pude ver que la gente iba respondiendo a esta temática, y hemos querido darle un giro entonces ya más específico para este encuentro,
que es la vivencia de la liturgia cuaresmal como camino hacia la Pascua. ¿Por qué razón enfocarnos en este sentido? Porque la cuaresma es un tiempo fuerte de nuestra iglesia y es un tiempo bastante hermoso, es un tiempo muy rico, que en la medida en que nosotros lo aprovechemos correctamente, vamos a poder entonces celebrar con mayor alegría y con mayor fuerza la Pascua, que viene siendo la fiesta de mayor regocijo nuestro, que es donde celebramos que por el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, nos alcanzó la redención y la vida eterna. Sin más, entonces, vamos a comenzar. Les quiero preguntar si en sus pantallas están viendo la presentación en PowerPoint. Sí. Sí. Ok. Muchas gracias. Sí. Pues me gustaría comenzar hablando sobre la liturgia, definiendo la liturgia. Tal vez ya lo hemos escuchado bastante, pero nunca está de más, porque con la Sacrosanctum Concilium, que es la constitución dogmática del Concilio Vaticano II, se reformó por completo la liturgia de nuestra Iglesia católica, apostólica y romana, de nuestra Iglesia latina. Y el número 10 de la Sacrosanctum Concilium nos define la liturgia de una manera muy breve, muy concisa, pero que guarda en sí una riqueza bastante amplia, pues nos dice que la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde se deriva toda su virtud. ¿Cómo entonces yo puedo decir esto en un lenguaje mucho más llano? Sencillo. La celebración de la liturgia, hermanos y hermanas, es lo más excelso y lo más grande que tenemos los cristianos. Es la mayor fiesta de todos nosotros. Entonces, de ella o hacia ella, mejor dicho, es que tiende todo el accionar y todo el trabajo de nuestra vida cotidiana de la fe. Pero también de la misma liturgia, como tiende todos nuestros esfuerzos, todo nuestro trabajo, todo nuestro celebrar, es precisamente de la misma liturgia de donde se deriva, o sea, de donde sale toda la virtud, toda la gracia que Dios nos da para enriquecernos a nosotros. Y en esa misma tónica, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1069, encontramos la definición de liturgia. Y sepan que liturgia existe desde mucho antes que el cristianismo. Ahora bien, ¿qué hacemos con el cristianismo? Como comúnmente suele decirse, y valga la redundancia, cristianizamos el término liturgia. Y originariamente la definición de liturgia, ¿cuál es? Obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo. La liturgia es una obra, es un quehacer y es público. Y fíjense que en la iglesia la celebración de la misa es precisamente una obra y es un quehacer que no es reservado para los ministros única y exclusivamente, sino más bien que es abierto y es por la razón de ser de cada uno de los fieles laicos que vienen y celebran junto a quien preside la celebración. Ahora bien, en la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. O sea, no es simplemente que nosotros participamos de esa celebración. No es que somos unos meros espectadores en esta celebración o en esta fiesta o en este quehacer público. Nosotros también somos partícipes y accionamos de forma activa en esta acción pública que celebramos en la iglesia.
Y sepan, hermanos y hermanas, y aquí lo voy a leer textualmente, por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. Nada más y nada menos. De aquí la importancia de que nosotros aprendamos a vivir cada vez mejor la liturgia y que la comprendamos y que la amemos. La participación en la misa, hermanos y hermanas, fíjense, estoy dando algunas pinceladas así rápidamente para entrar en nuestro tema central, que es la liturgia cuaresmal como camino hacia la Pascua. Pero no he querido llegar hasta ahí sin antes hablar sobre estos elementos que son de suma importancia, porque como les decía, el documento, la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, que trata sobre la renovación de la liturgia en nuestra iglesia, en el número 14 trata unos elementos de gran interés para todos nosotros. Y el padre Amaury puede ser mi fiel testigo en esto que voy a decir. Nuestro profesor de liturgia, el padre Israel Cravioto, nos hizo hincapié y nos hizo tanta insistencia que debíamos siempre conocer estos tres términos que están en color ahí, en el rojo y en los dos azules, que debíamos aprendernos eso y guardarlo en el corazón, porque es la manera como vamos a poder enriquecer realmente la liturgia. Sobre la participación nuestra en la Sagrada Misa, porque muchas veces llegamos a la misa de cualquier forma y llegamos muchas veces muy felices, pero hay otras ocasiones en las que llegamos un poco tristes o muy cansados por el trabajo o agotados mental y físicamente, en fin, de diversos modos. Pero al momento en que llegamos para la celebración de la misa, nosotros tenemos que olvidarnos de todo, vaciarnos de todo y dejar entonces que Dios actúe. Por eso, la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación, en primer lugar, plena; en segundo lugar, consciente; y en tercer lugar, activa, en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma. Y fíjense que esto es consecutivo. Tenemos que estar plenamente en la celebración. ¿Qué quiere decir esto? Que mi presencia en la celebración de la misa es en la misa. No es que si yo estoy en donde estamos celebrando la Eucaristía, la misa, mi cuerpo va a estar ahí y mi mente va a estar en cualquier otra cosa. Que voy a estar conscientemente en la misa significa que toda mi atención y mi concentración va a estar única y exclusivamente en la celebración del misterio que estamos celebrando. Y que voy a estar activamente en la misa significa que todo lo que vamos a celebrar en la misa, mi participación debe ser constante. Hay personas, queridos hermanos y hermanas, y eso se da en todas partes, que mientras están en la celebración eucarística, hay momentos de diálogo entre el pueblo y el presbítero que preside, o el diácono que presida, o hasta el mismo ministro que presida. Por ejemplo, siempre se inicia la misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se supone que la asamblea debe responder. Debe responder. ¿Cómo debe responder la asamblea? No escucho a nadie respondiéndome. ¿Cómo debe responder la asamblea? Amén. Amén, exactamente. Pero muchas veces, y me ha pasado a mí, que me ha tocado celebraciones de la palabra, que lo mismo que me pasó aquí ahora, que porque tenían todos los micrófonos apagados, y aquí no tenemos micrófono, en vivo no tenemos micrófono con el pueblo, así mismito se quedan.
La participación activa indica que usted está de verdad participando, valga la redundancia, y que está viviendo el momento en el que se está. Por esa razón, hermanos y hermanas, es de suma importancia que nuestra participación en la Eucaristía sea, ¿de qué modo? Plena, consciente y activamente. Y activa. Que eso les quede en el corazón como a nosotros nos hicieron grabarlo en la mente. Ahora, queridos hermanos y hermanas, vamos a hablar un poco sobre las partes de la misa rápidamente. Siempre se ha dicho que la misa se divide en dos grandes partes, y esas son la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero de acuerdo a la ordenación general del misal romano, que está precisamente en el misal romano, al inicio, es un documento que explica la razón de ser y explica el libro como tal. Entonces, dice que tiene 4 partes específicamente, y la primera son los ritos iniciales. Los ritos iniciales, ¿qué son? Aquellos que dan inicio a la Eucaristía. La Eucaristía entonces comienza con la procesión de entrada, luego con el saludo de quien preside la asamblea reunida. Y eso es siempre la invocación trinitaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con tu espíritu. Ese es el saludo cristiano. Luego del saludo viene entonces el acto penitencial. Ese acto penitencial que nos mantiene en comunión con Dios, perdonando nuestros pecados veniales, para que participemos con el corazón verdaderamente dispuestos en esa celebración de la misa. Luego se canta el Señor ten piedad. Si es domingo, se canta el Gloria. Y la primera parte de la misa culmina con la oración colecta. Cuando el sacerdote o el diácono o el ministro que preside, inmediatamente termina el canto de Gloria si es domingo, o el canto del Señor ten piedad si es cualquier otro día de la feria, invita a orar. Cuando dice oremos, esa oración colecta, ¿qué es? Como su nombre lo indica, esa oración recoge toda la intención del pueblo presente ahí, y todas esas intenciones por medio de la oración que lee quien preside, las eleva a Dios. La segunda parte de la misa es la liturgia de la palabra. ¿Y qué es la liturgia de la palabra? Es el momento en el que Dios alimenta a su pueblo, o sea, al pueblo congregado que está ahí, y por medio de este momento de la proclamación de la palabra de Dios, recibe el alimento que le va a dar vida por medio de su palabra. ¿Qué comprende la liturgia de la palabra? La proclamación de la primera lectura, el salmo, la proclamación de la segunda lectura, si es domingo o fiesta, la proclamación del evangelio. Luego de la proclamación del evangelio, pasamos al momento de la homilía, en la cual el que preside, de acuerdo a la proclamación de la palabra de Dios que ha sido escuchada en ese momento, dirige al pueblo un mensaje que le haga profundizar más en el mensaje de esa palabra que Dios tiene para su pueblo. Luego de la homilía viene la profesión de fe o la recitación del credo, y culmina la liturgia de la palabra con la oración de los fieles. Esta es la segunda parte de la misa. La tercera parte de la misa es la liturgia eucarística. Si dijimos que la liturgia de la palabra es por medio de la cual Dios alimenta a su pueblo con su palabra, entonces la liturgia eucarística es ese momento en el cual Dios
por medio de su ministro, transforma las ofrendas que son presentadas como las ofrendas de pan y vino, que son presentadas ante el altar, en el cuerpo y la sangre de su Hijo Jesús. ¿Para qué? Simplemente para alimentarnos física y espiritualmente con el cuerpo de su Hijo, alimento de salvación que nos da cada día la fuerza para continuar el camino de fe. ¿Qué comprende entonces la liturgia eucarística? Desde el momento de la presentación de las ofrendas o los dones en el altar. Luego, la oración sobre las ofrendas que la hace el sacerdote. Luego de la oración de las ofrendas, el momento del prefacio. El prefacio es la oración que nos introduce al momento propio de la consagración eucarística. Cuando el sacerdote invita: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, y así sucesivamente. Inmediatamente terminado el prefacio, se canta el santo. Y luego del canto del santo, ahí mismo comienza la plegaria eucarística o consagración, donde escuchamos las mismas palabras que usó Jesús al momento de la última cena, de que tomó el pan, lo partió y lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y lo mismo con el cáliz. Toma el cáliz, les dice: tomen, este es mi sangre, sangre de la alianza, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Luego entonces de la plegaria eucarística, que culmina con la doxología que reza: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos al rito de la comunión. Fíjense que la tercera parte de la misa es la más larga de todas, la liturgia eucarística. En el rito de la comunión hacemos el rezo del Santo Rosario, el rezo del Padre Nuestro o la oración dominical. Luego tenemos el abrazo de paz, el canto del Cordero, la fracción del pan, el momento de la comunión, donde se recibe el cuerpo de Cristo, y culmina la tercera parte de la misa con la oración después de la comunión. Ya la última parte de la misa son los ritos de despedida. ¿Qué sucede en estos momentos? En este momento se dan los avisos o las informaciones correspondientes al dominio de los fieles de la parroquia. Se imparte la bendición y se despide la asamblea. Rápidamente les he dicho así el esquema completo de la misa. ¿Y por qué? Porque quiero que a partir de ahora, hermanos y hermanas, se centren en esto que vamos a tratar. ¿Por qué quise que conociéramos la estructura de la misa completamente? Que ya ustedes se la sabían, pero tratar como de explicar parte por parte para que puedan ser mucho más conscientes de que cada momento que vivimos en la celebración de la liturgia es un momento especial y es un momento propicio que Dios siempre nos invita a vivir a plenitud y profundidad. La liturgia cuaresmal, queridos hermanos y hermanas, es una de las más ricas que tenemos en la iglesia. De por sí toda la liturgia es hermosa, pero en la medida en que nosotros vayamos prestando más atención a cada momento, a cada celebración, a cada rito o cada práctica o ejercicio cuaresmal que realizamos, nos vamos dando cuenta que el mismo Dios nos adentra en los misterios de la historia de salvación que Él ha obrado para redimirte tanto a ti como a mí de la esclavitud del pecado. ¿Por qué razón la liturgia cuaresmal es tan importante? En primer lugar,
Estas son conclusiones que yo he sacado de mi reflexión personal, basado en algunos estudios que pude haber, que estuve realizando hace algunos días. Primero, hermanos y hermanas, porque es bastante rica en contenido de vivencia para nuestra fe. Recordemos el miércoles de ceniza con la celebración que iniciamos este tiempo de Cuaresma. En el momento en que se nos imponía la ceniza, se nos refería esta palabra: conviértete y cree en el Evangelio. O en su defecto, recuerda que del polvo vienes y que al polvo volverás. La riqueza que tiene la liturgia de la Cuaresma para cada uno de nosotros, para que nosotros fortalezcamos la fe, es, en primer lugar, recordarnos nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Recordarnos que sin Dios nosotros no podemos hacer nada, pero sobre todo recordarnos que de nuestra fragilidad el mismo Dios saca grandeza para gloria suya y saca, hermanos y hermanas, lo más precioso que hay en su ser, y es la misericordia. Pues, ¿por qué razón? Porque por amor, y única y exclusivamente amor infinito, Él envió a su Hijo para darnos a nosotros la vida. Fíjense que en esas 2 semanas de Cuaresma que llevamos, lo primero que escuchábamos el primer domingo de Cuaresma en el Evangelio, hay un micrófono encendido por ahí. Fíjense, les decía, lo primero que escuchábamos era nada más y nada menos que el Evangelio de las tentaciones de Jesús, donde Jesús está en el desierto. Luego de 40 días y 40 noches, siente hambre y se acerca el diablo para tentarlo. Le presenta 3 tentaciones que son las que comúnmente nosotros vivimos a diario: la de el pan o la del hambre, la de el poder y la misma del reconocimiento o endiosamiento, de que se nos esté en todo momento dando honor, dando pleitesía y dándonos sobre todo el mayor reconocimiento de los trabajos que venimos realizando, tanto en la iglesia como a nivel profesional, en el ámbito social. Sin embargo, este domingo que pasó, este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia de la palabra nos ha puesto el evangelio de la transfiguración del Señor. Fíjense que de las tentaciones hemos pasado a la transfiguración. Y hay una frase que es la que debe haber resonado en nosotros en este tiempo de Cuaresma principalmente. Y es cuando se escucha la voz de Dios: este es mi Hijo, el elegido, en quien me complazco. Escúchenlo. Fíjense qué clave más hermosa nos da esta liturgia cuaresmal. Es a Jesús a quien nosotros tenemos que escuchar para cumplir en sí el proyecto de Dios, para cumplir en nuestras vidas la voluntad de Dios. Otro elemento que tiene la liturgia cuaresmal, ¿cuál es? Que tiene una connotación penitencial. Esa connotación penitencial que nos debe hacer darnos cuenta de nuestro pecado
de nuestras faltas, de todas las veces que hemos fallado a Dios y que nos hemos apartado de su camino por el pecado que cada día cometemos, para entonces cumplir con el tercer elemento que nos ofrece la liturgia cuaresmal, que es que nos hace una invitación constante a la conversión. Si ya hemos reconocido cuáles son nuestras faltas, cuáles son nuestros pecados, entonces el llamado que nos hace la iglesia en esta liturgia cuaresmal es a la conversión constantemente, a que nosotros nos apartemos del pecado, que nosotros abandonemos ese camino que nos aleja cada vez más de Dios, para que entonces nuestra relación con Dios y con la iglesia pueda ser más fructífera. Y aquí, hermanos y hermanas, es uno de los puntos que más trabajo nos da a todos los cristianos. No importa si sean diáconos, si sean sacerdotes, si sean obispos, si sea hasta el mismo papa o si son laicos comprometidos. A todos nos sucede lo mismo, porque nos creemos muchas veces que la conversión es de un momento y es de un instante en el que yo decidí entregar mi vida a Dios. La conversión, hermanos y hermanas, es un proceso, y es un proceso no de un día, es un proceso de toda la vida. Y qué hermoso que la Cuaresma nos recuerde eso insistentemente. El llamado a rasgar el corazón y no las vestiduras. ¿Y eso por qué? Porque también tenemos nosotros varias prácticas penitenciales y ejercicios cuaresmales que nos ayudan a alimentar nuestra fe y a fortalecer nuestra misma voluntad para no caer tan fácilmente en el pecado, pero que también corremos el riesgo en innumerables ocasiones de que estas prácticas que estamos llamados a realizar para enriquecimiento de nuestra fe, que se nos conviertan en un mero teatro y en un aparentar para que los demás hermanos de la comunidad me vean. Y recuerden, hermanos y hermanas, que el rasgar el corazón implica el nosotros identificar todo eso que ha hecho daño a nuestra fe, a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con los hermanos, para que lo apartemos y podamos mantener una vida mucho más plena y mucho más santa en Dios. El cuarto elemento que podemos identificar de la liturgia cuaresmal como algo sumamente importante es que nos adentra en el misterio de la vida de oración y de la meditación constante. Fíjense que es un tiempo que incluso hasta el mismo color que usamos es un color que no denota nada de festividad, es el morado. Y tanto las oraciones que se rezan en la misa, los cantos, el mismo ambiente que engloba toda la celebración de la misa o de la palabra, es un ambiente de meditación. Y de una meditación y de una oración profunda para que podamos entonces dar frutos y que la conversión de la cual hablábamos anteriormente pueda tener mucha más facilidad de surgir en nuestro corazón a raíz de la oración y la meditación. Y no una oración de muchas palabras, no una oración de mucho parloteo, una oración de silencio, una oración de reflexión que nos ayude a silenciar nuestra voz para abrir el oído y el corazón
para de este modo poder escuchar la voz de Dios. Y un quinto elemento de la liturgia cuaresmal es que nos recuerda constantemente que sin el sacrificio de la cruz no hubiéramos obtenido el perdón de nuestros pecados. Y aquí, hermanos y hermanas, también quiero detenerme un poco. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nos hacemos la idea de que lo único que debemos vivir en nuestra fe, en nuestra iglesia, en nuestro proceso de fe, en nuestro proceso de conversión, es solamente la alegría. Y todo el tiempo queremos mantener un rostro sonriente. Y queremos que hasta en la iglesia el mismo tiempo de Cuaresma pase bastante rápido para celebrar la Pascua, porque nos encanta el aleluya, porque nos encanta el himno del gloria y porque nos encantan los cantos más alegres en los que podemos aplaudir y podemos bailar y podemos regocijarnos. Y eso es hermoso, poder celebrar esa fiesta así con tanta alegría, con tanta algarabía y con tanto júbilo y con tanta fe. Pero sepamos, hermanos y hermanas, que Cristo, para que nosotros hoy podamos celebrar esta fiesta así, con tanta alegría, primero tuvo que morir en la cruz. Y morir en la cruz, hermanos y hermanas, para nosotros es realmente difícil. Nosotros morir a nosotros mismos nos cuesta. El nosotros dejar de no ser nosotros mismos para que sea Cristo en nosotros quien habite, se nos hace difícil. Porque siempre tenemos un orgullo por ahí, siempre tenemos un pechito erguido como los pavos real y una lengua bastante afilada para defendernos. Cuando el principal ejemplo de entrega total y de amor nos lo dio Jesús muriendo en la cruz. Y ya en el libro del profeta Isaías, en el cántico del siervo de Yahvé, se nos recuerda eso, que como un cordero manso iba al matadero, que enmudecía, que su físico, su rostro no parecía humano y que no era atrayente. Entonces, hermanos y hermanas, una pregunta que a mí me gustaría que les quedara por ahí para que en algún momento se la respondieran es la siguiente. ¿Por qué razón cuando me toca enfrentar una prueba, cuando me toca enfrentar un proceso de dolor, de ir subiendo al Calvario para ser crucificado, yo quiero salir corriendo y quiero abandonarlo todo? Si Jesús me dio el testimonio de que cargar su cruz, cargar con su yugo es llevadero y que su carga es ligera, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Es confiar en Dios, confiar en que el servicio que Él nos está pidiendo realizar, por más incapaces que nosotros seamos humanamente hablando, Él con su gracia y con su espíritu nos va a iluminar y nos va a dar la fuerza para nosotros lograr realizar la obra de Dios aquí en la tierra. Recuerden, hermanos y hermanas, que en los momentos de dolor es cuando nuestra fe se prueba también. Y en el tiempo de Cuaresma es donde más tentaciones vamos a tener. Yo les voy a contar ahora mismo una de las anécdotas con las que he descubierto que las tentaciones del diablo me atacan más en estos días. Con la impaciencia. Hay una señora que trabaja con nosotros aquí en la catedral, ya es una señora mayor de más de 75 años. Y ella me dice ya en 2 ocasiones que necesitaba hacer una diligencia de regar
unos sobres para recolectar fondos para el seminario. Fíjense que es algo que beneficia a nuestro seminario y a nuestros seminaristas. Y la doña, ella es una persona muy servicial, pero es una persona que a veces hace que uno salga de sus cabales, como comúnmente uno dice. Y en esas dos ocasiones que me ha tocado acompañar la doña, cuando la doña me hace dar 3 vueltas en el vehículo para llegar a un lugar que se supone ya ella conoce, pero que no sabía cómo iba a llegar por ahí, y yo que estoy llegando nuevo ahora, que yo simplemente estoy siendo chofer de ella, miren, yo nada más siento que se enciende como una ira así tan fuerte de decir, no, pero doña, pero búsquese otro relajo porque yo tengo cosas que hacer. Y es lo primero que me llega a la mente. Tú pudieras estar haciendo tal o cual cosa. Y fíjate dónde andan dando vuelta con esta vieja. Lo que me llega a la mente, y le estoy siendo sincero, porque no estamos escapos, hermanos y hermanas. No estamos exentos de ser tentados constantemente. Y fíjense que después que he acompañado a la señora a realizar estos trabajos, al final del día me he sentido feliz porque la he escuchado, le he prestado atención y sobre todo ella se ha sentido feliz a pesar de que hay momentos en los que yo me he incomodado un poco en silencio, pero ella se ha sentido feliz porque ve que le ayudaron a realizar un trabajo que es para la iglesia. Y ahí ella misma se siente realizada porque a veces también hay personas que no le hacen mucho caso, porque la ven así como medio viejita ya y medio la excluyen. Y eso es algo que tenemos nosotros, hermanos y hermanas, que tener muy presente en este tiempo de Cuaresma también. Que los pobres fue la opción principal de Jesús en su evangelio. Y que por los pobres Jesús dio su vida. Y los pobres somos todos nosotros, aunque tengamos dinero. Porque si no tenemos la gracia de Dios, no hay riqueza en nosotros. ¿Por qué razón la liturgia cuaresmal es un camino directo a la Pascua? Aquí vuelvo y les digo que estas son conclusiones que he sacado yo personalmente de algunas meditaciones. No es nada que esté escrito en libros por ahí. En primer lugar, yo respondo, doy el motivo de que nos prepara interiormente para reconciliarnos con Dios y con los hermanos. Si nosotros durante el tiempo de Cuaresma no fuimos capaces de hacer un examen de conciencia verdadero, no somos capaces de arrepentirnos del pecado que hemos cometido, si no realizamos una confesión sincera y verdadera, si nosotros no recibimos la absolución que se da en la confesión para el perdón de nuestros pecados, y si no cumplimos con el propósito de enmienda de no volver a pecar y cumplir la penitencia, entonces, hermanos y hermanas, no vamos a poder vivir una Pascua plena. De aquí que siempre se nos recuerde tanto el carácter penitencial de la Cuaresma, y que todos los sacerdotes y que todos los ministros insisten tanto en el camino de conversión, y que cuando se realizan los actos penitenciales, las confesiones, que se invita al pueblo a acudir a confesar sus pecados, es precisamente para que después de haber vivido una Cuaresma
que reconforte la fe y la vida, puedan con sincero corazón llegar a la Pascua limpios de pecado, preparados realmente y dispuestos a gozar de la plenitud de la Pascua con toda la felicidad que pueda haber en sus corazones. La segunda conclusión a la que yo he llegado es la siguiente. La liturgia cuaresmal es un camino a la Pascua, porque por medio de los ejercicios o prácticas cuaresmales del ayuno, la limosna y la oración, nos acercamos más a la conversión de corazón que pide el Señor, practicando así la misericordia. Y estas tres prácticas cuaresmales, hermanos y hermanas, son personales, no son comunitarias. Y recordemos lo que el mismo Jesús nos decía al inicio de la cuaresma, el miércoles ceniza, que si tú vas a ayunar, no hagas como los hipócritas, que entristecen la cara y ponen su cuerpo vestido con una ropa que denota luto o que denota un despojo de sí mismo. Al contrario, que el ayuno sea vivir con alegría, mostrar un rostro alegre, perfumada la cara y sobre todo vivir la justicia, practicar la justicia con el hermano. Que todos los cerrojos y cárceles injustas que puedan abrirse, que le des pan al hermano que tiene hambre, que le des vestido al hermano que está desnudo, que acompañes y des consuelo al hermano que está triste. Lo mismo que la limosna. No es hacer grandes aportes económicos a la parroquia o a alguien en específico y estar pregonándolo a todo el mundo. Que antes de que usted vaya a dar la limosna, que ya sepa el mundo lo que usted va a hacer, como suelen hacer los políticos en nuestro país. Es que la limosna sea de verdad un proceso interior de dar lo que nos duele, lo que necesitamos y lo que vemos en verdad que el otro hermano necesita, para de este modo vivir más dignamente como hijo de Dios. Y sobre todo la oración, que como ahorita les comentaba, sin la oración profunda y silenciosa no podemos escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Y estas tres prácticas cuaresmales van unidas. No se puede hacer un ayuno sin oración. Y no se puede hacer un ayuno y haber orado sin la limosna. Porque lo que me he privado yo de comer o ingerir o de consumir o de dejar de hacer y lo haya hecho oración, mientras voy privándome todo el día o el tiempo que vaya a durar el ayuno, de ese bien que a mí me hace feliz y que se lo voy presentando a Dios, el fruto de ese ayuno y esa oración se materializa con la limosna y es dar con amor, dar al necesitado, dar a aquel que Dios ha puesto en tu camino para que pueda ser tu luz para ellos. Y de este modo es como se practica la misericordia. ¿Por qué razón la liturgia cuaresmal es un camino hacia la Pascua? Porque gracias al proceso de cargar la cruz de cada día, asumimos el compromiso de vivir en santidad. Como les decía, cargar la cruz no es fácil, no es nada fácil. Pero cuando nosotros decidimos cargar la cruz, continuar con ella, a pesar de que el hombro se nos hace mucho más pesado y caemos como cayó Jesús camino al Calvario, cuando nos levantemos y sigamos abrazados a esa cruz,
entonces vamos a estar haciendo lo que Dios nos pide y vamos a estar cumpliendo la voluntad de Dios, santificándonos cada día en cada uno de nuestros ámbitos, ya sea en el trabajo, ya sea en la parroquia, ya sea en mi hogar, que muchas veces los matrimonios suelen decir, mi esposo o mi esposa es la cruz que Dios me ha puesto. No, miren, no es la cruz, no. La cruz de cada día es individual y no es una persona. La cruz de cada día es el nosotros poder ir haciendo, cargando lo que Dios nos pone en nuestro camino que no nos gusta para agradarle a Él y para ayudar al hermano. La sexta razón por la cual yo entiendo que la liturgia cuaresmal es un camino a la Pascua, porque si no se vive adecuadamente el camino de la conversión anunciado en la Cuaresma, no se vive plenamente la Pascua. Y creo que ya les había hablado un poco sobre esto, y vuelvo y lo retomo, porque, hermanos y hermanas, el sufrimiento nos purifica. Recuerdo la carta de San Pedro que nos dice estas palabras. El oro se prueba en el fuego, en el crisol, y el cristiano se prueba en la tentación. El cristiano se va purificando en el dolor. Y en la medida en que nosotros vayamos asumiendo el dolor, no como masoquistas, sino como un espacio, un momento de gracia por medio del cual Dios me está purificando y me está ayudando, enseñándome a recomponerme y a continuar el camino de fe. Entonces voy a poder en verdad vivir plenamente la alegría de la Pascua. Voy a poder resucitar con Cristo. Si yo no muero con Cristo, no puedo resucitar con Él. Si no vivo la Cuaresma como realmente estoy llamado a vivirla, integrándome, participando, realizando los ejercicios cuaresmales, de las prácticas cuaresmales, ayudando al que más me necesite, sirviendo con amor. Entonces, cuando llegue el tiempo de Pascua, por más que yo sonría, mi resurrección no va a ser plena con Cristo. Y de aquí paso al otro elemento que viene siendo el séptimo. Porque si no hay arrepentimiento de corazón, no puede haber un progreso verdadero en la fe. Por eso, hermanos y hermanas, la Cuaresma es un camino hacia la Pascua. Porque en ella yo definitivamente encuentro elementos que me ayudan a identificar el pecado, el mal, me ayudan a arrepentirme y me hacen, hermanos y hermanas, retomar el verdadero camino de fe que me lleva a la salvación. Y por último, porque sin la cruz no puede haber redención. Y la cruz, hermanos y hermanas, es precisamente el trono que Jesús asumió para reinar. Es el trono que Jesús tomó libremente para que nosotros
podamos encontrar la felicidad y la vida eterna. Hasta aquí mi participación con estos elementos de por qué la Cuaresma es un espacio, o mejor dicho, un camino de conversión a vivir, en definitiva, la Cuaresma como un camino de fe, como un camino de bendición y como un camino de vida en Cristo. Que Dios me los bendiga. Si tienen alguna participación, alguna pregunta o algo que aportar, este es el momento. Adelante, Adriana. Le escuchamos, Adriana. Sí, buenas noches. Buenas Felicitar noches. al diácono por esa tremenda exponencia. Yo tengo una duda. Cuando se refería a la cruz, nosotros acostumbrábamos a decir que nuestra cruz es cuando, por ejemplo, hay una situación familiar de una familia con una enfermedad terrible, ya llámese una enfermedad fuerte, esa es nuestra cruz. Eso era lo que entendíamos. Si es posible para que me esclarezca esa parte o nos esclarezca todo. Gracias. Sí, muy bien. Precisamente por esa razón les decía que la concepción de la cruz que se tiene muchas veces entre nosotros los cristianos es muy errada, porque Jesús asumió una cruz bastante pesada de madera, pero lo que cargó sobre sus hombros fue más grande que la misma cruz, y fue el peso del pecado nuestro para darnos la redención. Muchas veces cuando consideramos al hermano o el esposo o el prójimo, en este caso, por más difícil que sea convivir con él o con ella, cuando lo consideramos una carga tan pesada así, entonces estamos como mirando no el rostro de Dios en ese hermano que Dios me pide que ame sobre todas las cosas. Por esa razón es que les digo que no podemos ver el sentido de la cruz como un ser querido que si está enfermo tengo que atenderlo. No, porque es un mandato, es, vamos a decir, una obligación moral, incluso hasta cristiana, siempre acudir al más necesitado, al enfermo. Y el enfermo en este caso no viene siendo una cruz, viene siendo un hijo de Dios, un hermano mío que necesita de mí en ese momento preciso y que necesita que yo le acompañe en el momento de mayor vulnerabilidad en el que se tenga o en el que esté, en el caso de estar enfermo o postrado en la cama. La cruz, hermanos y hermanas, muchas veces incluso puede hasta tornarse con relaciones de pareja, vamos a poner, que no se lleven bien, que hayan conflictos, que hayan muchos problemas entre ellos, muchas discusiones y a veces hasta que lleguen al punto de encontrar como única solución la separación. La cruz en este caso no es la persona. La cruz viene siendo todo el proceso que están viviendo de sufrimiento
y todas esas realidades externas que están bombardeándoles para que puedan coger lo que ustedes entienden como el camino más fácil y apartarse. Si es el caso de un matrimonio, el diablo nunca va a querer que las familias permanezcan unidas y siempre les va a poner en su camino la idea de que si no se llevan bien, la famosa frase por la cual a nivel civil se les suele dar el divorcio, incompatibilidad de caracteres, que entiendan ustedes, es lo que quiere el diablo, que ustedes entiendan que es la opción más fácil. Sin embargo, la cruz en este caso ha de ser, sabemos que tenemos problemas, tenemos bastantes dificultades, pero vamos a enfrentarlas, vamos a tratar de superarlas, vamos a encontrar ayuda para no llegar a lo que el diablo quiere que nosotros hagamos. Espero que me haya explicado un poco mejor en ese sentido. Si queda algún poco de duda todavía, me deja saber, o si alguien también tiene algún ejemplo o algo que aportar que pueda enriquecernos, se lo agradecería mucho más. No, todo claro, Jorge, gracias. Me alegro. Muchísimas gracias a usted, Adriana. Marixa. Buenas noches. Buenas noches. A Dios por la oportunidad de poder disfrutar de este espacio de formación cuaresmal y felicitamos al hermano Jorge Mateo. Ya lo vemos como un sacerdote. Le decía yo a mi esposo, me gusta ese sacerdote. Así que vamos a seguir orando para que sea perseverante y esté siempre atento a los mandatos divinos y que nunca te aparte del llamado del Señor. Amén. Cuenta con nuestras oraciones. Muchísimas Quizá tengamos gracias. la oportunidad de poder compartir contigo en cualquier momento de manera más cercana. Yo encantado, Soy de San Juan, de la Parroquia Divina Misericordia, pero nos sentimos muy bien. El tema tratado fue focalizado de una manera sencilla, clara y precisa. Llegó hasta lo más profundo, porque son cosas que nosotros las conocemos, pero cuando nos las recuerdan, entonces uno como que adentra más y evalúa en qué sentido uno hace uso de su participación, si está, no está, si es consciente o si simplemente está ahí por estar. Y uno va evaluando y pidiendo a Dios que le dé sabiduría, perseverancia y que nos permita poder contagiar a los demás con la vivencia nuestra sobre el amor de Dios, reconociendo que Jesús, sin conocernos, sin conocer la condición de cada uno, sin pedirnos permiso, murió de qué manera por nosotros. Por lo que este tiempo de Cuaresma es un espacio bueno para reflexionar, analizar esa historia de muerte de Cristo, de Jesús, y sacar la mejor conclusión, evaluarnos y decidir, ver en cuánto más debemos entregarnos por la causa de la evangelización, por la esperanza de ser santo y colaborar en las comunidades con aquella persona que aún estando son indiferentes ante la realidad, ante lo que nos dice la palabra, y que a veces hacemos cosas distintas a las que decimos. Entonces, que Dios nos permita poder testimoniar lo que predicamos a través de la palabra.
buenas noches y un abrazo grande para todos mis hermanos. Ayer estuve junto con mi gente de Las Matas y qué bueno. Muchísimas gracias, querida hermana Ana Marixa. Hubo algo que usted dijo que a mí me encantó dentro de su aporte, y es el hecho de que muchas cosas ya las conocían, y es cierto. O sea, yo no he querido venir a traerles nada nuevo, ni a inventar nada nuevo. Está ahí. O sea, la liturgia ya está. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Conocerla, descubrirla, vivirla. Les digo por qué razón. Y esto me lo hizo entender un sacerdote que fue profesor nuestro en el seminario y que es de acá de mi diócesis de Baní, al cual le tengo muchísimo aprecio. Porque si nosotros no conocemos ni amamos algo, no lo vamos a vivir de verdad. Nadie vive algo que no ama. Nadie gusta de algo que no ama. Si usted no quiere, vamos a poner, a usted le gusta el bizcocho, que es bastante dulce y es bastante rico. Pero si al bizcocho le echan sal y sal suficiente, ¿usted se va a comer el bizcocho por más que le guste? No. Entonces, si usted no ama algo que le apasione realmente y que le dé como opción usted poder entregarse y seguir hacia adelante, no va a haber forma, hermanos y hermanas, de que ustedes gusten de eso. Buenas noches, saludos Jorge. Buenas noches, reverendo. ¿Cuánto ¿Cómo tiempo? estás? Pero esto ha estado bueno que ustedes están aquí todavía hasta ahora, señores. Ay, pues yo he hablado demasiado entonces. No, es que ha estado bueno. Pero déjame, antes de que Carlos y Lina tienen la mano ahí levantada hace ratico. Adelante, Carlos y Lina, yo después, al final. Encantada del tema. Además, esperamos conocerlo, porque si Dios quiere y Dominicana da visa, vamos para su diócesis. Ya hace 3 años estuvimos en una ordenación en la catedral con Monseñor Víctor. Okay. Así que quién sabe si a lo mejor estamos en su ordenación, en dependencia de cuándo sea, si nos dan visa y si estamos allí. Según el Espíritu Santo le sople a... Le sople. Que haga su obra, que haga su obra. A mí me gustó mucho algo que usted dijo, que la conversión es un proceso de todos los días. Así yo lo creo y muchas veces en mi oración personal está eso de que quiero sentirme atraída por Él, seducida por Él. Y así lo rezo y así lo siento, que por momentos ocurre fruto de ese proceso, que si es que realmente estoy viviendo en ese proceso y en esa cuerda de conversión, de seducción, de atracción. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo también quiero comentar algo. Muchas veces los sacerdotes protestan porque los fieles no vivimos las celebraciones a plenitud. Y bueno, con las 3 notas que usted ponía del Sacrosantum Concilio, plena, consciente, activa. Y activa. Pero también, padre, a veces los sacerdotes cambian la liturgia como le da la gana y como ellos inventan. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, también, bueno, los fieles, si el sacerdote no va presentando, y bien, si a él le gusta hacer algo, pero que lo presente, porque resulta que llega, no sé, yo no me explico bien, pero yo sé que me entienden. Sí, yo sí. Fíjense,
ahí está la parte de nuestra humanidad. A mí particularmente no me gusta querer crucificar a ninguno de los sacerdotes por algunos estilos o vamos a decir innovaciones que quieren hacer, no sé, por Dios sabrá. Particularmente, y eso lo sabe mi querido hermano, el padre Amauris, somos de la línea de hacer las cosas conforme a la iglesia ya lo ha estipulado, porque eso está ahí. Y siempre que sea algo que vaya a enriquecer la misma celebración y a ayudarnos a todos a poder vivirla mejor, entonces que se puede integrar. Lo de la participación, hermanos y hermanas, plena, activa y consciente, que no influya en que el padre invente o no invente. Vívanlo ustedes. Es una celebración comunitaria, pero también es una celebración con una dimensión personal. Vívanla, aprovechenla, compártanla, pero sobre todo, hagan como la hermana, su nombre, disculpe. Ana Marisa. No, la esposa suya. Sí, Lina. Lina. Que sea una oración todos los días de pedir al Señor que nos ayude a alcanzar la conversión. Y el proceso de conversión, hermanos y hermanas, habrán días en los que lo vamos a vivir al máximo, pero habrán otros días en los que vamos a estar al suelo. Entonces, el estar en el suelo también es parte del proceso de la conversión. Que esos momentos en los que estamos en el suelo, que hemos caído y que no encontramos como salida, que sean momentos en los que verdaderamente acudamos a Dios, porque es cuando más lo necesitamos. Terminé. Gracias. Marisa tiene la mano levantada de nuevo, la Marisa. Pues mire, sí. Yo mientras ustedes quieran estar aquí, yo estoy aquí. No, el tema está bueno. Es para exhortarle a los hermanos que nosotros debemos estar focalizados, por eso uno debe estar concentrado en lo que está, no estar por estar. Y si nosotros logramos conectarnos con Dios, no importa que hayan distractores dentro de la celebración, porque nosotros estamos bien focalizados y concentrados en lo que tenemos que escuchar y revivir en nuestros corazones. Por tanto, reconocer que los sacerdotes son humanos, tienen dificultades igual y quizá más fuertes que la de nosotros, los que no somos sacerdotes, no somos consagrados de esa manera, por lo que debemos orar constantemente por ello, para que Dios lo llene de fortaleza y de sabiduría. Además, no es fácil el ministerio, porque nosotros en el matrimonio, en pareja, la dificultad que se te presenta la compartimos entre los dos, pero el sacerdote pasa el día entero escuchando situaciones distintas, pero quizá no encuentra a quien contarle sus necesidades que le surgen como humano. Por eso nosotros debemos estar bien focalizados, pedir, orar constantemente por él y por nosotros, para que juntos podamos mantener la iglesia viva, activa y abierta para que puedan llegar. Porque a veces nosotros vemos algunos detalles que no nos agradan, nos distraemos y quizá fue que no nos focalizamos bien y eso nos distrajo y podemos generar disgusto entre otras personas, hacer comentarios, pero siempre fijo en la oración y que Dios, que el Espíritu Santo derrame sobre cada uno de nosotros para seguir a los pies del Señor. Buenas noches, no voy a hablar más. Bueno, muchas gracias, Ana Marisa. Yo le decía al inicio que el hecho de que ustedes estén aún conectados
significa que el tema fue interesante, ¿verdad? Y que Jorge lo manejó muy bien. A mí en lo personal, aunque no lo vi, llegué tarde, pues no me lo voy a perder. Tan pronto esté disponible en el canal de YouTube, lo voy a observar. Pero desde que se envió el tema, vivencia de la liturgia cuaresmal, camino hacia la Pascua, me pareció interesantísimo. Yo no le dije, mire, este es un tema para que nosotros los aprovechemos al máximo, así como si fuera un retiro virtual para esta comunidad. Por lo que yo quiero agradecer a nombre de esta comunidad virtual, Jorge, querido hermano, muchas gracias por tu tiempo, por el esfuerzo. También queremos agradecer al Padre Amaury, ¿verdad?, que ha conseguido este hermano que ha conversado con nosotros, ¿verdad? Eso es muestra de la excelencia de ser humano, de consagrado, así que es una bendición para la diócesis de Baní y a nosotros también tenerlo como parte ya integral de esta comunidad virtual. Así que Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que el día de tu ordenación podamos estar contigo allá y acompañarte. No, las gracias a ustedes, estamos para servir, de verdad. Una alegría inmensa poder haber compartido este momento con ustedes. Yo feliz. Y nada, ojalá y así sea, que Dios lo permita. Y en cualquier momento tal vez nos encontremos por ahí, nadie sabe. Solo Dios sabe. Excelente, excelente, muy bien. Entonces, comúnmente lo que hacemos ya, Jorge, es al final, si quiere hacer algunas recomendaciones, algunas observaciones, puntualizar algo, y entonces ya concluimos con las clases. Recuerden una cosa, y así a modo como de síntesis. El nosotros poder vivir una cuaresma en santidad, el poder vivir una Pascua en plenitud, no se va a hacer fácil y no va a ser perfecto. O sea, siempre que nos hagamos el propósito de querer cumplir la voluntad de Dios y sobre todo de llevar a cabo, vamos a decir, los mismos ejercicios espirituales que nos brinda la cuaresma como herramientas para enriquecimiento y fortalecimiento tanto de la fe como de nuestra voluntad, se va a hacer más difícil. Y que no se les olvide que cuando más nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, es cuanto más tentaciones vamos a recibir. ¿Cómo recibimos nosotros fuerza para, vamos a decir, enfrentar estas tentaciones y estos momentos difíciles? Contamos con el Espíritu Santo que no nos abandona nunca. La promesa que nos ha hecho el Señor antes de ascender. Tenemos el Espíritu Santo. Oremos constantemente y pidamos a Dios que por medio de su Espíritu Santo recibamos cada día más la fuerza para resistir la tentación y cuando pecamos, entonces arrepentirnos, pedirle perdón a través del sacramento de la reconciliación y estar en comunión con Dios, con los hermanos y con la iglesia. Una feliz santa cuaresma y que puedan vivir a plenitud la Pascua. Lo mismo deseo yo para mí, eso deseo para ustedes. Y amen a sus sacerdotes, cuídenlos, protégenlos y oren por nosotros, que no es fácil este camino. Cuídenme a Mauri ahí, jale las orejas cuando se ponga de caco duro, que yo lo conozco. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. A nombre de la comunidad virtual de los católicos dinámicos, queremos agradecer este tiempo de calidad que ha compartido con nosotros tus experiencias y que de manera especial nos invitan a nosotros a vivir esa liturgia cuaresmal, ¿verdad? Activa, participativa, plena, para que podamos al final, que es el objetivo de la cuaresma, ¿verdad? Resucitar con Cristo, salir, que nuestra fe pueda salir victoriosa. Recuerden
que este encuentro es grabado al canal de YouTube Católicos Dinámicos RD. Y de manera especial recordar que el conversatorio anterior de Carlos y Lina tuvimos 117 visitas. Entonces, felicitar por ese gran esfuerzo. De igual manera, compartamos con nuestro enlace, nuestro grupo, el conversatorio de esta noche. Y recordarle, por favor, que se suscriban al canal, porque aunque hay muchas personas que semana tras semana entran, visualizan los videos, pero no se han suscrito, quizá porque se lo ha olvidado. No hemos llegado todavía a 100 suscriptores. Entonces, suscríbanse, denle a like, para si en un futuro podemos lograr tener la cantidad necesaria para que podamos también grabar por YouTube. Así que muchísimas gracias. Vamos a pedirle a Jorge que nos dé la bendición final y así concluimos con este encuentro virtual de la comunidad de los católicos dinámicos. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Una feliz noche y pueden continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Espero que nos volvamos a ver en otra ocasión pronto. Dios mediante. Bye, bye. Bye.